La renta básica universal es un ingreso periódico dirigido a toda la población sin exigir ninguna condición para percibirlo. Recibe también otros nombres: ingreso básico universal, renta básica incondicional, ingreso ciudadano, salario básico universal o incluso herencia universal. No todos estos términos hacen referencia a la misma realidad, por tanto, debe quedar claro desde el principio que no tienen nada que ver con cosas como el seguro de desempleo, rentas mínimas vitales, pensiones de cualquier tipo o cualquier otro subsidio, precisamente porque son condicionales. Por ejemplo, para cobrar el subsidio de desempleo tienes que estar desempleado. Para cobrar la pensión de jubilación tienes que haber cotizado una serie de años y además tener una determinada edad. Esas son las condiciones que hay que cumplir en cada caso. Es por tanto una buena idea el tema de la renta básica universal. La justificación de la renta básica universal muchas veces viene por este argumento. Los seres humanos, por el hecho de existir y sobre todo para asegurar su libertad, tienen derecho a que la comunidad política provea de los medios de vida suficientes. Bien, pero quienes proponen esto se olvidan de que la libertad en realidad implica que el individuo se provea de sus propios medios de subsistencia, pero por sí mismo. Porque de hecho, si alguien me los da sin pedirme nada a cambio, lo que está sucediendo en realidad es que ese alguien me está convirtiendo en un esclavo. Y por tanto estaré sometido a cualquier tipo de extorsión o de lo que quiera mi propio amo. En el caso de la renta básica universal, por supuesto, será el Estado el que provea la renta básica universal y además a todos los habitantes, a todos los ciudadanos de una nación. Con lo cual, todos los ciudadanos nos convertimos en esclavos del Estado. Es una situación sencillamente terrorífica. Es el enésimo intento del estatismo por legitimarse, pero esta vez de una forma muy potente, y es que no es necesario trabajar, es totalmente gratis. En otras formas previas de estatismo, el trabajo de hecho tenía un valor como muy superior, pero ahora ya no es necesario trabajar. ¿Cómo no nos habremos dado cuenta antes? Para que nos hagamos una idea de lo que supone la renta básica universal, vamos a decirlo claramente. Si esa renta básica universal fuera, por ejemplo, 1.000 euros al mes por persona mayor de edad, y hay que tener en cuenta que algunas propuestas de rentas básicas incluso hacen asignaciones a menores de edad, esto quiere decir que esta renta, por supuesto, tendría que estar libre de impuestos, por lo menos libres de impuesto de la renta. No está claro si tendrían que pagar otros impuestos diferentes. Y es una asignación individual. Es decir, una familia, por ejemplo, con 4 miembros adultos, cobraría 4.000 euros al mes sin realizar absolutamente ninguna actividad. Y, por supuesto, como hemos dicho, estaría libre de impuesto, al menos sobre la renta. ¿A cada individuo se le da la renta básica universal al margen de su situación económica? Y la segunda es, ¿realmente es posible financiarla? La respuesta a la primera pregunta es un no rotundo. De las múltiples formas que habría de financiar la renta básica universal, posiblemente la más inteligente, la que menos daña a la economía, sería implementarlo como un impuesto sobre la renta negativo, con un tipo impositivo fijo, T, que sería proporcional, y un mínimo exento, que sería este valor. Por ejemplo, si la renta básica universal fueran 1.000 euros y el tipo impositivo fuera un 50%, el mínimo exento serían 2.000. ¿Cómo funcionaría esto? Pues vamos a ver, para un individuo que ganara cero, que tuviera una renta cero, la base imponible del impuesto con el mínimo exento serían menos 2.000 euros y la cuota sería el 50%, que serían menos 1.000. Con lo cual, es un impuesto, una cuota negativa. Quiere decir que el Estado le pagaría 1.000 euros, con lo cual su renta serían 1.000 euros. Quien tenga 0 euros de renta inicial acaba con la renta básica prometida. Si alguien está generando unas rentas de 1.000 euros, la base imponible con el mínimo exento sería menos 1.000 euros, la cuota sería la mitad, 500, y este sería el importe que pagaría el Estado a este individuo, con lo cual la renta acabaría siendo 1.500. Vemos, por tanto, que los que generan rentas siempre van a tener una renta superior a la renta básica universal, pero el Estado no tiene que transferirles el total de la renta básica. También es verdad que este individuo no tiene los 1.000 euros que genera más los 1.000 de renta básica, sino que tiene que pagar una parte como impuesto. Si la renta es justo
el mínimo exento, bueno, pues a este individuo le da igual que haya renta básica o que no la haya. Y luego para rentas superiores al mínimo exento, pues tenemos que la renta final es inferior a la renta inicial. Y aquí viene una primera caída de nido, y es que la implementación de la renta básica universal no significa un incremento de renta para toda la población, sino que realmente es un gigantesco experimento de redistribución de renta y posiblemente de riqueza. Lo verdaderamente importante aquí, si se implementara de esta forma, es calcular qué tipo impositivo fijo es el necesario para que la renta básica universal sea viable. Y esto es un cálculo tremendamente difícil. La segunda pregunta era si es posible financiarla. Y aquí podríamos entrar en un montón de disquisiciones y de cálculos concretos sobre la economía española o cualquier otra y ver efectivamente si es posible o no. Pero me voy a centrar en lo fundamental, que es lo siguiente. Vamos a suponer que la asignación, que la renta básica universal es ridícula, por ejemplo 5 euros al mes. Bueno, pues este sería un caso que no tendría ninguna incidencia, no tendría ningún interés y seguramente sería financiable sin ningún problema. Pero vámonos al otro extremo. ¿Y si la asignación es gigantesca, por ejemplo 10.000 euros al mes por persona? ¿Qué efecto tendría esta renta básica universal? Pues sería sencillamente devastador, puesto que supongo que mucha gente dejaría de trabajar, dejaría de producir y se apuntaría al carro de la renta básica universal completa, lo cual haría que, precisamente por ser una renta básica universal grande, sería costosísima, pero es que además es inviable porque no hay ninguna actividad en la economía, no hay ninguna posibilidad de cobrar impuestos absolutamente a nadie, con lo cual el país quebraría directamente. Bien, entre estos dos extremos, pues habrá puntos intermedios en los que habrá un efecto mayor o menor sobre la cantidad de actividad económica que se destruye. Esto nos lleva a ver que lo fundamental de todo este tinglao es ver qué efecto tiene la implantación de la renta básica universal en la actividad económica. Y esto, por supuesto, depende del tamaño de la renta básica universal y, en concreto, de cómo se implemente. La verdad es que el país que se embarque en implementar una renta básica universal se adentra en un terreno que es tremendamente complicado y tremendamente incierto. Yo además añadiría algunas cuestiones. ¿Qué efecto tendría la renta básica universal sobre fenómenos como, por ejemplo, la ocupación, el abandono escolar, la población, el volumen de la población que ni estudia ni trabaja y otras cuestiones? Es decir, las generaciones que nacen sabiendo que a partir de la mayoría de edad van a tener una renta básica universal sin ningún esfuerzo, ¿eso tendrá alguna repercusión sobre la formación, sobre su formación? ¿Los candidatos que se presenten a elecciones utilizarán la renta básica universal como una herramienta de conseguir votos, prometiendo crecimientos de esta renta básica universal? Esto puede ser tremendamente destructivo. ¿Cuál puede ser el efecto sobre la economía sumergida? Etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones que ni siquiera podemos adelantar. En cualquier caso, desde mi punto de vista, el problema más grave de la renta básica universal es que se introduce en la sociedad la idea de que todo es gratis y es posible subsistir sin esfuerzo. Hemos descubierto, por tanto, que el Estado es capaz de suprimir la escasez de la que tanto hablan los economistas. ¡Qué barbaridad!